Dicen que los objetos no tienen vida, que son simples testigos silenciosos de nuestra historia. Pero, ¿y si algunos de ellos guardan algo más que recuerdos? ¿Y si se aferran a las emociones, a las tragedias, e incluso a las almas de sus antiguos dueños? Hoy vamos a explorar 4 de los objetos más embrujados del mundo, piezas que desafían toda lógica y que han dejado una estela de miedo a su paso. Desde un espejo que decide a quién reflejar hasta una muñeca que susurra secretos en la oscuridad. ¿Te atreves a conocer sus historias? Prepárate, porque después de esto, no volverás a mirar los objetos antiguos de la misma manera. Comencemos nuestro viaje en Nueva Orleans, alrededor del año 1840, con un objeto que debería mostrarnos la verdad, pero en cambio la distorsiona. El espejo que no reflejaba a todos. Este espejo no era una pieza cualquiera. Perteneció a una familia adinerada profundamente obsesionada con el espiritismo, en una época donde contactar con el más allá era casi una moda entre la alta sociedad. Su casa se convirtió en el epicentro de innumerables sesiones para hablar con los muertos recientes. El espejo colgaba en el salón principal, presenciando cada intento desesperado por romper el velo entre nuestro mundo y el siguiente. Bajo su fría superficie, varias personas encontraron su fin. Algunas murieron por enfermedades comunes de la época, pero otras fallecieron en circunstancias que nunca llegaron a aclararse del todo. Con el tiempo, quienes se atrevían a mirarse en él, comenzaron a reportar fenómenos inexplicables. Hablaban de reflejos que aparecían con segundos de retraso, como si el espejo tuviera su propio tiempo. Otros juraban haber visto sus rostros envejecer décadas en un parpadeo, solo para volver a la normalidad un instante después. Y lo más inquietante, sombras que se movían en el fondo, figuras oscuras que no correspondían a nadie presente en la habitación. La historia de Clara es quizás la más aterradora de todas. Una noche, mientras se cepillaba su largo cabello frente al espejo, notó algo extraño. Su reflejo no levantó el brazo al mismo tiempo que ella. Hubo una pausa, un desfase antinatural. Tratando de calmarse, susurró para sí misma: «Estoy cansada», e intentó esbozar una risa nerviosa. Pero entonces la vio. Detrás de su propio reflejo, apareció la figura de una mujer vestida completamente de negro, con los ojos hundidos y una mirada vacía. Clara se giró de inmediato, con el corazón latiéndole en la garganta. No había nadie. La habitación estaba vacía. Con manos temblorosas, volvió a mirar el espejo. La mujer de negro seguía ahí, pero ahora sonreía. Y lo peor de todo, Clara ya no aparecía reflejada. El espejo solo mostraba a la extraña visitante. Esa misma noche, un estruendo despertó a toda la casa. El espejo había caído al suelo, pero contra toda lógica, no se rompió. Ni un solo rasguño. Simplemente yacía en el suelo, como si hubiera decidido que ya no quería colgar en esa pared. Ahora viajemos a Inglaterra, al siglo XVIII, para conocer la historia de una silla que nadie se atreve a ocupar, la silla de Busby. Thomas Busby no era un hombre cualquiera, era un criminal conocido por su mal carácter y sus delitos. Tras ser condenado a la horca por asesinato, justo antes de su ejecución, lanzó una maldición. Su último deseo fue tomar una copa en su pub favorito, sentado en su silla de siempre. Al terminar, se levantó y con una voz llena de rabia sentenció: «La muerte vendrá a quien ose ocupar mi lugar». Desde ese momento, la silla de madera se convirtió en un presagio de muerte. La leyenda creció durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el pub era frecuentado por aviadores. Varios jóvenes pilotos, desafiando la superstición, se sentaron en la silla de Busby. Se dice que ninguno de ellos regresó de sus misiones. Las muertes no se limitaron a la guerra. A lo largo de los años, cualquiera que se sentara en ella, aunque fuera por un minuto, sufría un destino fatal. Accidentes de tráfico inexplicables, enfermedades repentinas que aparecían horas después, caídas mortales. La lista de víctimas era cada vez más larga y macabra. Uno de los casos más documentados es el de un joven soldado llamado Evans. Durante una visita al pub con sus compañeros, y en un acto de burla,
decidió sentarse en la silla. «No creo en supersticiones», dijo riendo, mientras sus amigos le advertían que no lo hiciera. Solo estuvo ahí 1 minuto, como él mismo dijo. Esa noche, Evans tuvo una pesadilla horrible. Soñó que no podía levantarse de la silla, que la madera se derretía a su alrededor, atrapándolo como si fueran arenas movedizas. Mientras luchaba por escapar, una voz le susurraba al oído: «Ahora es tu turno». A la mañana siguiente, Evans murió en lo que se describió como un accidente rutinario durante unas maniobras. Nadie pudo explicar cómo un procedimiento tan simple pudo salir tan catastróficamente mal. La silla de Busby se cobró tantas vidas que finalmente el dueño del pub, aterrorizado, decidió donarla a un museo. Hoy, para evitar más tragedias, la silla cuelga a casi 2 metros de altura en una pared del Museo de Thirsk, en Yorkshire, lejos del alcance de cualquier escéptico valiente. Nuestro tercer objeto nos recuerda que el tiempo es relativo, especialmente cuando se acerca el final. Se trata de un reloj del siglo XVIII, conocido como el reloj que marcaba muertes. Su dueño original era un médico obsesionado con una idea: medir el tiempo exacto de la muerte. Llevaba este reloj de bolsillo a todas partes, especialmente durante sus experimentos clandestinos y autopsias, convencido de que podía capturar el instante preciso en que la vida abandonaba un cuerpo. Se dice que el reloj absorbió la energía de todos esos momentos finales. Quienes lo han poseído a lo largo de los años reportan fenómenos escalofriantes. El más famoso es que el reloj, sin importar si tiene pila o cuerda, se detiene exactamente a la hora del fallecimiento de alguien cercano a su dueño. No es solo que se detenga. Algunos afirman escuchar sonidos mecánicos en su interior, como si algo se ajustara, justo antes de recibir la trágica noticia. Además, muchos describen una sensación de frío intenso al sostenerlo, un frío que parece venir de dentro del metal y que te cala hasta los huesos. Una de sus últimas propietarias, una mujer llamada Laura, vivió esta experiencia en carne propia. Una noche, el viejo reloj de bolsillo que había heredado se detuvo a las 2:17 de la mañana. Se acabó la pila, pensó, y lo dejó en su mesita de noche sin darle más importancia. Pero a esa misma hora, a las 2:17 en punto, su teléfono sonó. Era una llamada del hospital. Su hermano acababa de fallecer en un accidente. La hora oficial de la muerte, las 2:17 a.m. Un escalofrío recorrió a Laura. No podía ser una coincidencia. Aterrada, al día siguiente, decidió vender el reloj. Lo llevó a un anticuario local, esperando deshacerse de él para siempre. Cuando el anciano experto vio el reloj, su rostro palideció. Lo examinó con manos temblorosas y le dijo a Laura: «Este reloj ya me avisó de su muerte una vez y volvió». El anticuario explicó que él mismo había sido dueño del reloj años atrás y que se detuvo justo a la hora en que su esposa murió. Asustado, lo vendió. Pero de alguna manera, el reloj siempre encontraba el camino de regreso a nuevas manos, listo para anunciar la siguiente tragedia. Finalmente, llegamos al objeto que quizás encarna nuestros miedos infantiles más profundos: una muñeca que susurra. Las muñecas antiguas, especialmente las victorianas, tenían una costumbre de fabricación bastante inquietante. A menudo se usaban materiales personales para hacerlas más reales. Cabello humano auténtico, a veces de la propia niña dueña de la muñeca, o incluso ropa hecha con las prendas de familiares fallecidos. Se dice que esta muñeca en particular perteneció a una niña llamada Elise, que murió trágicamente durante una epidemia. Su familia, devastada, quiso conservar un recuerdo de ella, y la muñeca se convirtió en ese recipiente. Pero parece que guardó mucho más que un simple recuerdo. Las familias que la han tenido a lo largo de los años reportan fenómenos que hielan la sangre. Susurros nocturnos, que parecen venir de la habitación donde está la muñeca. Un leve movimiento de cabeza o de sus pequeñas manos de porcelana cuando nadie la está mirando. Y lo más perturbador, cambios sutiles en su expresión facial, pasando de una sonrisa inocente a un gesto de tristeza o enfado. Una familia que la acogió vivió una de las experiencias más aterradoras.
su pequeña hija, se encariñó enseguida con la muñeca. Una tarde, la niña se acercó a su madre y le dijo con total naturalidad: «Mamá, Elise no quiere estar sola». La madre, confundida, le preguntó: «¿Quién es Elise?». La niña abrazó con fuerza la muñeca y respondió: «Ella. Dice que pronto me pareceré más a ella». La madre no le dio importancia, pensando que era un simple juego infantil. Pero esa misma noche, entró en la habitación de su hija para ver si dormía bien. La encontró profundamente dormida, pero algo había cambiado. Su cabello, que siempre llevaba suelto, estaba peinado en 2 trenzas apretadas, un estilo antiguo que nunca antes había usado. Era idéntico al peinado de la muñeca. La madre sintió un pánico que no podía explicar. ¿Cómo era posible? La niña no sabía hacerse esas trenzas. Al día siguiente, la muñeca desapareció misteriosamente de la casa, y nunca más se supo de ella. Entonces, ¿por qué se dice que estos objetos son tan peligrosos? ¿Son solo coincidencias y sugestión, o hay algo más? Según muchas creencias antiguas y expertos en lo paranormal, estos objetos pueden actuar como anclas para entidades o espíritus. Al estar presentes en momentos de emociones extremas, como la muerte, la ira o el dolor, absorben esa energía como una esponja. Se convierten en un punto de conexión para el espíritu que no quiere o no puede marcharse. También se cree que guardan memorias emocionales. Cada lágrima, cada grito, cada palabra de odio queda impregnada en su estructura, repitiéndose como un eco a lo largo del tiempo. Y lo más importante, sirven como puertas. Cuando les prestamos atención, cuando nos obsesionamos con su historia o intentamos interactuar con ellos, les damos la energía que necesitan para manifestarse en nuestro mundo. Por eso, los expertos en este campo ofrecen algunas recomendaciones claras. Nunca duermas con un objeto antiguo de origen desconocido en tu habitación. Evita colocar espejos viejos en los dormitorios, ya que se consideran portales. Y sobre todo, no compres objetos que provengan de lugares con tragedias documentadas, como hospitales antiguos, prisiones o casas donde ocurrieron crímenes, porque nunca sabes qué o quién puede venir con ellos. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido.